Buenos días. Es una alegría estar aquí todos reunidos esta mañana. Pues hace unos 9 años más o menos, cuando todavía era pastor de adolescentes en una iglesia en aquel país, aquel pequeño país al norte de México, estábamos preparándonos para un viaje misionero a Paraguay. Teníamos amigos y todavía están ahí, amigos que son misioneros ahí en Paraguay. Y éramos unos 10 personas, todos jóvenes o adolescentes de aquella iglesia, y parecía que Dios estaba bendiciendo nuestros planes, estos planes de dedicarle un tiempo, unos 10 días para servirle en un nuevo contexto. Todos los preparativos nos iban bien, los chavales estaban levantando sus fondos para pagar el viaje, nos reuníamos cada 2 semanas más o menos para prepararnos para lo que sería la primera experiencia transcultural para estos chavales, y todos estábamos muy animados hasta que recibo una llamada. Así que cojo el teléfono, pues, hola José, que soy Miguel. ¿Qué pasa, Miguel? ¿Estás animado? Nos vamos de viaje pronto, de nada, ¿verdad? Pues no creo que vaya yo. Es que tengo un problema espiritual y no creo que vaya. Pero ¿qué dices? ¿Qué dices, Miguel? ¿Qué pasa? Es que la pornografía me ha enganchado y no estoy en condiciones espirituales para ir en este viaje a Paraguay. Bueno, pues mañana te vienes a casa y lo hablamos y ya veremos lo que hacemos, ¿vale? Vale. Al día siguiente él viene a nuestra casa, nos confiesa lo que ha pasado, un poquito en más detalle cómo se había enganchado en la pornografía, y nos explica: es que me siento un fracaso total por haber caído ante esta tentación del enemigo. ¿Qué haces cuando fracasas? ¿Qué haces cuando fracasas? No solamente en la vida, cuando has intentado hacer algo y no te ha salido bien o no has tenido el éxito que esperabas, sino más bien éticamente, moralmente, espiritualmente, en tu relación con Dios y con los demás. ¿Qué haces cuando te encuentras en el fracaso espiritual? ¿Es posible seguir adelante o no? ¿O cómo? ¿Cómo lo hacemos? Y vamos a retomar la historia, dar algo de repaso a la historia que empezamos la semana pasada en Josué capítulo 7, porque ahí estaba Israel en medio de un fracaso, un gran fracaso. Como comentó Will, y no nos vamos a quedar aquí en el capítulo 7 mucho tiempo, pero para repasar la historia un poquito. En la victoria contra Jericó, Dios había ordenado que Israel lo destruyera todo, menos las cosas de oro, de plata, de hierro, de bronce, que serían dedicadas al Señor y que se pondrían en su tesoro. Pero un sinvergüenza, hablando claro, era un sinvergüenza que se llamaba Acán. Se quedó con varias cosas, oro y una manta babilónica que seguro que era muy bonita, y los escondió en su tienda pensando que podría esconderlos de la vista de Dios y de Josué. Y este pecado, este fracaso moral, trajo unas consecuencias trágicas sobre Israel en su próximo enfrentamiento contra la ciudad de Ai. Pero si leemos bien la historia, parece que Acán no es el único culpable en este fracaso, porque después de la victoria contra Jericó, Josué manda a unos espías, a unos hombres, a reconocer, a espiar la ciudad, el terreno cerca de Ai, y vuelven con el informe: pues es que esta ciudad ya es pan comido, es poca cosa en comparación con Jericó, no hacen falta muchos guerreros, muchos soldados, la ciudad caerá enseguida, va a ser como un partido entre el Real Madrid y el Vaticano. No el Vallecano, Vaticano, que va a ser una paliza rapidita. Y vemos una cierta actitud de arrogancia, tanto en estos soldados, estos espías, como también seguramente en Josué, como líder de Israel, porque ni consultan con Dios antes de entrar en esta batalla. Mandan unas pocas compañías de guerreros contra la ciudad y son destrozados casi inmediatamente por los guerreros de Ai.
Y Josué, después de esta derrota, está confundido, está decepcionado, está avergonzado y casi acusa a Dios. Vemos en los versículos 7 a 9 del capítulo 7, casi acusa a Dios. Pues Dios, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no has llegado a esta batalla? ¿Por qué has dejado que nos pase esta derrota? ¿Dónde estás? ¿Qué van a decir los demás habitantes de la tierra prometida de ti, de tu santo nombre? Y Dios responde y dice, pues, ¿qué haces ahí en el suelo, Josué? Es por vuestra culpa, me habéis desobedecido, me habéis robado, no me habéis sido fieles, habéis roto el pacto que yo hice con vosotros. Y la única forma de ir adelante después de este fracaso es eliminar el pecado de en medio de vosotros. Y en esta situación nueva, en la tierra prometida, donde Dios está haciendo algo totalmente nuevo con su pueblo, se tienen que tomar unas medidas muy, muy drásticas, muy graves, para eliminar el pecado. Así que apedrean y queman a Acán y a su familia por haberle robado cosas consagradas a Dios. Y esta es la realidad, la verdad espiritual para nosotros también. Si hemos fallado, si hemos fracasado y queremos ir adelante en nuestra relación con Dios, nuestra vida con Él, en la misión que Él nos ha dado para nuestras vidas, tenemos que borrar el pecado que nos impide. Y en nuestro contexto seguramente no va a significar que tengamos que matar a alguien literalmente, como en el caso de Acán, pero sí que significa que a veces tenemos que tomar unas medidas muy drásticas. Si estamos en una relación romántica que no agrada a Dios y lo sabemos, pues puede significar que tengamos que dejar la relación. Si luchamos con el chismorreo, quizás no sea muy buena idea quedar con aquellas mujeres para tomarse el café y charlar sobre los asuntos de los demás. Quizás ni sea una buena idea ir a la reunión de oración, porque muchas veces se convierten en una reunión de chismorreo. Bueno, no sé si estoy tocando un nervio ahí. Si es la arrogancia culpable, tenemos que morir a nosotros mismos y confesar que somos sábelotodos, y tenemos que intentar realmente escuchar y validar las opiniones de los demás. Si el problema es la pornografía, por ejemplo, debemos dejar la tele o incluso desconectarnos totalmente del internet. Y en el caso que mencioné al principio de este chaval Miguel, pues me confesó el problema de la pornografía, lo hablamos, me explicó que el momento de más tentación para él era durante la hora de la comida, porque él era electricista y tenía una hora y media para comer, pero tenía un compañero de trabajo que tenía una furgoneta, tenía una tele ahí dentro y siempre ponía películas pornográficas. Y Miguel, como casi cualquier chaval de 19, 20 años, pues se enganchó. Así que le dije, pues es bueno confesar el pecado, pero si quieres eliminarlo vas a tener que tomar unas medidas bastante drásticas. Si puedes evitar a este compañero, pues evítalo. Si no, no entres nunca jamás en la furgoneta. No seamos tontos. Y de todas formas, yo te voy a acompañar en este problema, en esta etapa de tu vida. Así que mañana y todos los demás días que tú quieras, te voy a llamar a esa hora para orar contigo, para animarte y también para hacerte la pregunta dura. Y él estaba de acuerdo con eso, y es lo que hicimos durante varios meses. Y Miguel borró el problema de su vida, que sepa yo, y también nos acompañó en este viaje misionero a Paraguay. Y esto es lo que tuvo que hacer Josué y el pueblo de Israel también. Tenían que borrar este pecado que les había apartado del Señor y que les había llevado a este fracaso olímpico. Y me imagino que ahora Josué estaría pensando, pues, ¿ahora qué? ¿Ahora qué hacemos? Hemos fracasado olímpicamente y ya está. Se acabó la misión de Dios. No vamos a conquistar la tierra prometida. ¿Qué va a hacer Dios? Y Dios habla. En el capítulo 8, los primeros 2 versículos, vemos aquí que el Señor dijo a Josué: no tengas miedo ni te desanimes, toma todo tu ejército y ponte en marcha contra la ciudad de Ai, pues yo te daré la victoria sobre el rey de Ai y su gente. Su ciudad y sus territorios serán tuyos, y
tú harás con Ai y su rey lo mismo que hiciste con Jericó y su rey. Aunque en este caso podréis quedaros con las cosas y los animales de los vencidos. Prepara un ataque por sorpresa, por la parte de atrás de la ciudad. Aquí en esta nueva palabra del Señor a Israel y a Josué en particular, vemos tres cosas. Yo tengo tres breves observaciones que me gustaría compartir. Primero, es el mero hecho de que el Señor les ha dado una segunda oportunidad contra esta ciudad. Vemos el mandato del Señor a Josué: no tengas miedo ni te desanimes, todavía tengo una misión para vosotros, tengo un propósito para ti, para el pueblo, y ahora que han borrado el pecado que les había apartado del Señor, todo lo que sucedió con Acán, ahora pueden tomar el próximo paso adelante con Dios. Segundo, vemos aquí la gracia y la generosidad de Dios, que no es tacaño, no es egoísta. Dios podría haberles dicho, pues, mira, os equivocasteis en Jericó y como no aprendisteis bien la lección ahí, pues vamos a repetirla y vais a quemarlo todo y os vais a quedar sin nada otra vez. Toma ya. Pero más bien lo que vemos es el corazón generoso de Dios. Esta vez podéis quedaros con los animales. Esta vez podéis quedaros con los bienes, el botín. Y seguramente era porque necesitaban estas cosas solo para sobrevivir. Dios está cuidando de su pueblo. Y tercero, Dios les da esta segunda oportunidad contra Ai. Y van a destruir la ciudad, pero lo van a hacer un poquito diferente que en Jericó. Esta vez, dice Dios, pues os daré la victoria sobre la ciudad, pero no por un milagro como en Jericó, sino por la estrategia militar. Es otro contexto, es otro momento, y Dios no tiene que hacerlo igual que antes. El vivir con Dios, el vivir en su misión, no es una fórmula mágica que aprendemos una vez y ya está, y la repetimos cada vez. No es nada así. Es por esto que tenemos que seguir buscando a Dios y escuchándole, porque no todo contexto, no todo momento, no todo reto es igual. Él quiere que mantengamos esta relación fresca, esta relación de dependencia de Él en cada momento, cada día, en cada nuevo reto. Y por cierto, esto es lo que estamos viendo en Alcora. Y lo hemos hablado con el consejo varias veces, que no hemos tenido el mismo camino que Onda para llegar a este punto de abrir un local, tener un punto de ministerio un poquito más público. Alcora es otro pueblo, solo hay que preguntárselo a Juan. Alcora es diferente. Estamos en otro momento en la historia. Tenemos distintos dones, distintas personalidades que formamos parte de este equipo. Nuestra forma de ser comunidad es un poquito diferente que lo que ha pasado aquí en Onda. Y no pasa nada, no pasa absolutamente nada, porque Dios es creativo y no todo contexto es igual, no tiene que restringirse a una sola forma, a una sola manera de hacer las cosas para cumplir su misión. Así que Josué, vemos aquí, Josué representando a Israel ante Dios, escucha al Señor y escucha estas palabras: pues ahora ponte en marcha contra Ai y te daré la victoria. Así que es lo que hace el pueblo de Israel, obedecen a Dios. Y esta vez su presencia está con ellos. Y como acabamos de decir, Dios está obrando a través de la estrategia en esta batalla. Y de verdad, lo que encontramos en el resto del capítulo, del versículo 3 al 29 más o menos, me parece como una escena de Braveheart, de una escena de Gladiador, de una película épica de la guerra. Josué planifica un ataque sorpresa, tomando unos 30,000 guerreros para la batalla. Esconde unos 5,000 detrás de la ciudad al lado oeste para una emboscada, mientras lleva al ejército principal unos 25,000 guerreros al campamento al norte de Ai, a plena vista del rey. Y cuando el rey ve a Josué y los soldados, el ejército ahí, sale con sus soldados a pegarles otra paliza, y Josué y los israelitas fingen ponerse en fuga con el fin de atraer al rey y su ejército hasta abandonar la ciudad. Y se lo tragan, funciona de maravilla, porque persiguen a los israelitas,
dejando su ciudad sin defensa, sin ningún hombre para defenderla. Y cuando el ejército de Ai se ha alejado lo suficientemente de la ciudad, el Señor le da un mensaje a Josué, no sabemos exactamente cómo se lo dijo, pero le dice a Josué que dé la señal para que los 5,000 guerreros israelitas que están escondidos, que sitíen la ciudad y ¡pum! Entran en la ciudad, enseguida le prenden fuego, y cuando los hombres de Ai miran hacia atrás a su ciudad, lo único que ven es la ciudad quemándose y los israelitas están ahí. ¡Oe, oe, 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 oe! Los israelitas matan a filo de espada a todo el ejército, a todos los habitantes de la ciudad. Al final se cargan al rey también, se quedan con el botín, y en esta nueva oportunidad Dios le da la victoria a Israel sobre esta ciudad de Ai. Así que después del fracaso de Israel contra Ai en el primer intento, vemos que confiesan su pecado y lo borran. Dios les habla, dándoles una segunda oportunidad que no se lo merecían. Obedecen a Dios y Él les da la victoria. Y ahora vemos al final del capítulo, en los últimos 6 versículos, empezando por el versículo 30, que Israel renueva su compromiso con el Señor. Entonces Josué construyó en el monte Ebal un altar al Señor, el Dios de Israel, tal como Moisés, el siervo del Señor, se lo había ordenado a los israelitas, y conforme a lo que está escrito de la ley de Moisés, un altar de piedra sin labrar. Entonces los israelitas ofrecieron holocaustos sobre el altar y presentaron sacrificios de reconciliación. Luego, en presencia de los israelitas, Josué grabó en las piedras del altar la ley que Moisés les había dado. Entonces todo el pueblo, tanto los descendientes de Israel como los extranjeros y todos los ancianos, oficiales y jueces, se pusieron a los lados del arca del pacto del Señor, frente a los sacerdotes levitas que la llevaban a hombros. Para la bendición de Israel, la mitad de ellos estaba en el lado del monte Gerizim y la otra mitad en el lado del monte Ebal, tal como lo había ordenado desde el principio Moisés, el siervo del Señor. Después, Josué leyó cada una de las palabras del libro de la ley, tanto las bendiciones como las maldiciones. No hubo ni una sola palabra de todo lo que Moisés había mandado que no leyera Josué ante toda la comunidad de Israel, incluyendo a las mujeres y los niños y aún a los extranjeros que vivían entre ellos. El pueblo de Israel se centra nuevamente en su relación con Yahweh, lo que Él había hecho por ellos, lo que Él estaba haciendo por ellos, y Josué llega incluso a hacer una copia de la ley en unas tablas de piedra para poder leerles la ley de Moisés a todos los israelitas, incluso a las mujeres, a los niños, a los extranjeros que vivían entre ellos, para recordarles quién era su Dios y quiénes eran ellos en relación con Él. Renuevan su compromiso con Él, su relación, su entrega a su Dios. Así que cuando nos fracasamos, esto es nuestro modelo que seguir, que si queremos seguir adelante tenemos que confesar nuestro pecado, purificarnos de ello, escuchar a Dios nuevamente, obedecerle y renovar nuestro compromiso con Él. Lo vemos en esta parte de la historia de Israel también. Yo lo he visto en mi propia vida. Algunos de vosotros ya habéis escuchado parte de mi historia y algunos no. Yo no soy de una familia cristiana, pero a los 12 años conocí a Jesús por primera vez y casi inmediatamente sentía un llamado a ser pastor o predicador. No tenía muy claro lo que significaría, pero tenía este llamado. Pero conforme pasaron los años y ese fuego y fervor inicial se fue disminuyendo, y yo pues pensaba que podría servirle al Señor haciendo otra cosa, siendo un miembro activo de alguna iglesia local. Pero a los 15 años se lió la historia un poquito porque empecé a salir con una chica. Ella era guapa, rubia, y ella pensaba que yo era guapo, que era un milagro de milagros.
Y los dos éramos creyentes, así que tenía que ser la voluntad del Señor, ¿verdad? Pero después de un par de meses, pues con las hormonas de la adolescencia a tope, caímos, o mejor dicho, nos tiramos en pecado porque nuestra relación muy rápidamente se convirtió en algo de física. Y aunque técnicamente nunca cruzamos esa línea de perder nuestra virginidad, hicimos unas cosas que solo se deben hacer dentro del matrimonio. Y a lo largo de esta relación, todo parecía estar bien por fuera. Aún participábamos en la iglesia, en el grupo de adolescentes, pero poco a poco yo podía sentir que me estaba alejando de Dios, podía sentir la falta de su presencia en mi vida, porque constantemente le ignoraba. Ignoraba al Espíritu Santo diciéndome, pues tío, deja de pecar, déjalo ya. Y después de varios meses de arraigarme en esta relación, escuché la voz del Espíritu Santo y todavía me acuerdo de esa voz diciéndome, pues José, tienes que tomar una decisión. ¿Quién va a ser tu Dios? ¿Esta chica o yo? Y con el apoyo del Espíritu Santo, por fin me di cuenta del mal que había hecho en esta relación y sabía que tenía que romperla antes de que empeorara. Así que la rompí. Lo hice y me dolió por un rato. Pero una cosa muy curiosa me pasó después de eso, después de romper esa relación. Después de obedecer a Dios en esto, confesar mi pecado y de arrepentirme de él, empecé a experimentar y disfrutar de una libertad nueva de vivir por Él apasionadamente, que no había experimentado desde hacía mucho tiempo. Y en medio de este nuevo comienzo con el Señor, se me vino a la mente otra vez esta idea de que quizás el Señor me estaba llamando a servirle de tiempo completo como pastor, predicador, pero con esta pregunta, esta duda: ¿todavía querrías usarme a mí después de todo lo que he hecho? Después de haberme alejado de ti, después de haber ignorado todo lo que me decías, ¿todavía querrías usarme a mí? Y nunca olvidaré lo que pasó un sábado por la tarde. Estábamos en una iglesia, había invitado a nuestro grupo de adolescentes a participar, a llevar su culto que tenían los sábados por la tarde, así que estábamos ahí y me tocó a mí compartir un poquito de la palabra del Señor. Y creo que hablé un poquito acerca de Jeremías y su llamado, pero algo surgió dentro de mí y no podía aguantarlo más, y de repente pues me salieron las palabras: el Señor me está llamando a esto, a predicar su palabra, a compartir su buena noticia. Y mi madre estaba ahí, mi pastor después me dijo, pues ya lo sabía, ya he visto ese don dentro de ti, ese llamado en tu vida. Y el Señor me fue confirmando poquito a poco esta segunda oportunidad que me dio para formar parte de su misión. Y nunca me imaginé que acabaría casándome con una chica guapa, medio cordobesa. Nunca me imaginé que me mudaría a España, a un pueblo que se llama Alcora, que apenas sabía que existía España. Alcora totalmente era ni un pensamiento en mi mente, pero hasta aquí el Señor nos ha llamado a formar parte de su plan de rescate para el mundo. Me dio una segunda oportunidad. Y os he contado todo esto para simplemente deciros que si has fracasado olímpicamente en tu relación con Dios, el fracaso no tiene que tener la última palabra. Es lo que hemos visto en la vida de Israel, es lo que he visto en mi propia vida. Pero no puedes ir adelante sin confesar y eliminar el pecado que te impide. Y cuando lo hagas, escucharás su voz nuevamente y escucharás que Él te está invitando a formar parte de su misión, a depender de Él nuevamente, a obedecerle apasionadamente. Esta mañana te invita a renovar tu relación y tu compromiso con Él. Vamos a pasar un momento de reflexión silenciosa, en silencio con el Señor, y después vamos a terminar con una oración que vamos a cantar todos juntos. Oremos. Padre, te damos gracias porque tú eres el Dios de la segunda oportunidad.
Gracias por tu amor, por tu perdón, por darnos un nuevo día para seguirte. Te damos gracias porque tú eres el que nos purifica y el que nos invita a seguirte en tu plan, tu misión de rescate para nuestro mundo. En esta mañana queremos renovar nuestra relación, nuestro compromiso, nuestro pacto contigo y afirmar otra vez que nosotros somos tu pueblo. Es solamente por lo que tú has hecho en Jesucristo, en su vida, en su muerte, en su resurrección, que podemos decirlo. Ayúdanos en cada día a vivir nuevamente por ti, por tu causa, para poder compartir tu amor con los que nos rodean, para que ellos también disfruten de tu presencia en su vida. En tu nombre oramos, Jesús. Amén.